Trastornos de ánimo, trastornos de personalidad, consumo abusivo de sustancias son algunos de los problemas que afectan a nuestra sociedad. La salud mental, sin duda, está dando que hablar. Muy preocupado de esto está el diputado Hernán Palma, con quien nos comunicamos de inmediato porque ha pedido medidas concretas al Ejecutivo para abordar esta materia. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por estar junto a nosotros. Estoy bastante bien, pero como usted bien decía, bastante preocupado, y estoy acá muy agradecido de este espacio para poder dar a conocer algunas iniciativas y por otro lado para darle el soporte epidemiológico a esta problemática que tiene tan afligida a la comunidad en general. Antes de hablar de lo que usted le está pidiendo al Ejecutivo, diputado Palma, quería que nos hiciera una especie de diagnóstico de lo que está ocurriendo con nuestra sociedad y la salud mental hoy por hoy, porque se habla de que efectivamente hay situaciones problemáticas, sobre todo en las edades de infancia, también adolescencia, juventud, y poco se hace al respecto. De hecho, muchos seguros médicos no cubren tratamientos para afrontar esta problemática. Bueno, como usted bien sabe, creo que se lo mencioné en algún minuto, la problemática de consumo de sustancias en niveles moderados a severos es muy grave en nuestro país y afecta fundamentalmente a la población infanto-juvenil, niños, niñas y adolescentes, que ya en algunos estudios a partir de los 10 años han comenzado con algún nivel de consumo, y estos patrones de consumo se van agravando con el paso de los años y se van cruzando con otras variables. El consumo y la violencia y la delincuencia son variables que se conjugan en un mismo camino. Personalmente he trabajado en distintos dispositivos, trabajé en el dispositivo denominado Circuito 24 Horas, que está asociado a la Policía de Carabineros, donde cuando los niños, niñas o adolescentes son pesquisados, ya sea en situación de calle, de delito, de consumo o de disfuncionalidad familiar con socialización callejera delictiva, son derivados estos dispositivos en el intento, ¿no es cierto?, de rescatarlos para un mejor vivir. También he trabajado con niños privados de libertad que caen en lo que se denomina, ¿no es cierto?, grupos infractores de ley, y que son chicos entre 14 y 18 años que están en los centros de internación provisoria. Bueno, pero hay muchos otros grupos, las comunidades terapéuticas, los programas ambulatorios intensivos. Yo creo que tengo una expertise de aproximadamente 2 décadas en esto, así que creo que tengo los fundamentos para poder hablar en propiedad de estas causas que son tan graves. Y en relación a lo que usted nos plantea, diputado, esta cantidad de situaciones, ¿no?, que afectan a distintos grupos de la población, ¿qué se hace al respecto? ¿Se está haciendo algo efectivo para enfrentar esto? Yo creo que se hacen esfuerzos, pero son siempre insuficientes. Desgraciadamente yo debo confesarle que en estos espacios terapéuticos uno termina con el paso de los años, es triste decirlo, conformándose con resultados menores, con disminuir los niveles de riesgo, cambiar los patrones de consumo, pero finalmente aceptando que uno devuelve la población infanto-juvenil a sus mismas raíces de origen y por lo tanto se tienden a perpetuar los mecanismos que están a la base estructural del tema del consumo problemático de sustancias y las otras variables que yo mencionaba. Diputado, y en relación a eso, ¿el gobierno usted cree que debería tomar cartas en el asunto? Se lo pregunto porque incluso el presidente Boric en un momento reconoció padecer algún tipo de trastorno relacionado con la salud mental. ¿Cree que entonces, en virtud de eso, se puede avanzar más? Claro, yo creo que el presidente Boric, y de hecho lo he conversado más de alguna vez con él, tiene la sensibilidad, no sé si por un tema personal como el que usted menciona, pero él está con una importante sensibilidad y con el interés en inyectar recursos e inyectar política pública a la atención de esta problemática que estamos mencionando. Yo creo que hoy día, en realidad, me atrevería a decir que levante la mano aquella persona que pudiera decir que no tiene algún tipo de dificultad. La palabra trastorno a mí no me gusta mucho, ¿no?, porque el trastorno, de alguna manera, el concepto de trastorno tiende a estigmatizar a las personas. Estaríamos todos trastornados o con algún trastorno, ¿no es cierto? Porque hoy día, ¿quién podría decir que no tiene, por ejemplo, dificultades para dormir, que no padece crisis de angustia, que en su grado extremo son las denominadas crisis de pánico, que hoy día la padece
según cifras y estadísticas del propio Ministerio de Salud, casi 1 millón de personas solamente en la urbe metropolitana, o quien no tiene cuadros depresivos. En fin, o sea, yo creo que hoy día la sociedad entera está enfermándose, y yo creo que es una pandemia que se exacerbó con esta pandemia sanitaria que hemos vivido en los últimos 2 años y medio en nuestro país y en el mundo entero. Diputado Palma, ¿es por eso que usted, mediante un proyecto de resolución, pide acciones concretas al gobierno para poder, de alguna manera, ir en ayuda de quienes necesitan algún tipo de tratamiento específico? Así es. Yo suscribí un proyecto de resolución que fue iniciativa de otra parlamentaria, de la diputada Marta González, junto a otros parlamentarios y parlamentarias. Hace ya algunas semanas levantamos una bancada bastante transversal, donde le estamos solicitando al Ejecutivo que dentro de la cartera de salud implemente una subsecretaría de salud mental. Y ello permitiría focalizar no solo los recursos financieros, sino los recursos humanos, de manera de atender en forma privilegiada esta gran temática que afecta a la población general de nuestro país. Y mediante esta subsecretaría, diputado, por ejemplo, ¿podría haber mayor cobertura a los tratamientos de salud mental? Se lo pregunto porque ahora sabemos que la depresión sí está incluida en el GES, pero quizás otros trastornos no. Entonces, ahí también se produce una disyuntiva a la hora de tener un tratamiento que generalmente son súper costosos. Bueno, nosotros necesitamos que el discurso del presidente y el discurso de este gobierno, del cual yo me siento proactivo militante, dé señales claras en la política pública, en la agenda, ¿no es cierto? Hay varias cosas que ya se están trabajando desde la agenda, como por ejemplo temas que están cruzados, lo que está pasando con la violencia en los establecimientos educacionales, por ejemplo, ¿no es verdad? Donde hoy día los niños están cada día más alterados, pero las comunidades académicas están cada día más alteradas. Parecen verdaderas guerrillas entre jóvenes, niños, profesores, apoderados. Las comunidades están colapsadas. Ni decir lo que pasa en los barrios y lo que pasa en la calle. Entonces, yo creo que el crear una subsecretaría permitiría abordar estos temas, estableciendo las prioridades del caso. Yo he manifestado al Ejecutivo mi plena predisposición a apoyar desde mi expertise, desde mis competencias y mis conocimientos, pero creo que es un tema de alta sensibilidad que amerita la creación de esta subsecretaría que permitiría, como usted bien señala, abordar de mejor manera las necesidades de la población. Diputado Palma, y en relación a lo que nos decía recién, esto de lo que ocurre en los establecimientos educacionales con situaciones de violencia escolar bastante preocupante. Según lo que usted maneja, los datos que ha podido estudiar, la pandemia, ¿qué tanto ayudó a que finalmente esto sucediera en mayor medida en distintos puntos del país? La condición se ha vuelto alarmante. Evidentemente, esta verdadera burbuja en que vivió la población en general, pero los niños en particular, ha generado una serie de repercusiones no solamente en la salud mental. Hemos visto en estos días cómo ha repercutido también en la salud física. Los niños que estuvieron en situación de burbuja, hoy día, al no haber desarrollado adecuadamente por menor exposición social un sistema inmunológico adecuado, no están dando respuesta a una serie de virosis que van colateralmente a la pandemia. Yo me atrevo a decir que hoy día es una situación bastante grave, la violencia en los colegios, que comenzó con algunos focos que nos incluso hicieron recordar los terribles fenómenos de manada que ocurrieron en países de Europa, fundamentalmente en España, y empezamos a tener algunos focos en algunos colegios, incluso de la región metropolitana. Usted bien recordará. Por lo tanto, yo creo que indicadores hay más que suficientes. Los profesores están colapsados, tienen muchos niños. Tengo entendido, yo estuve el otro día con un dirigente del Colegio de Profesores, con Mario Aguilar, que me decía la cantidad de licencias, por ejemplo, que presentan los profesores y profesoras, producto principalmente de una afectación grave de su salud mental, va en un fenómeno creciente, y esto evidentemente va a impactar con mayor potencia las comunidades escolares.
Muy bien, pues diputado Palma, le agradecemos enormemente por hablar de este tema junto a nosotros, un tema que convoca, que preocupa, pero que ya estamos sabiendo de posibles soluciones, ¿no? Como la que ustedes están planteando desde el Congreso al Poder Ejecutivo. Muchas gracias por su tiempo. Sí. Yo le agradezco mucho. Quiero brevemente anunciar que en una próxima oportunidad me gustaría hablar de los trastornos de personalidad. Hoy día se tiende a usar mucho la palabra psicópata, ¿no? Entonces sería bueno entender que es un trastorno de personalidad que deriva de una psicopatía, porque hay un porcentaje no despreciable de la población que nos pone en riesgo a todos. Muchas gracias. Ya pues, estaremos pendientes de ese tema entonces, diputado. Le agradecemos por el contacto. Gracias. Muy amable. Gracias. Era el diputado Hernán Palma hablando entonces de este proyecto de resolución en donde se le pide al Ejecutivo crear una subsecretaría de la salud mental en Chile.